Bueno, ante una consulta de un compañero por el problema 12 de la guía 5, armamos este videito y el compañero consultaba fundamentalmente por el inciso B del problema 5, bien, aduciendo que no entiende la consigna y tampoco el procedimiento que se usó para resolver. Bueno, es perfecta la pregunta, ya que justamente en la parte B es donde tiene una complejidad interesante y que sería lógico analizar. Bueno, el problema 12 dice que si se aplica una diferencia de potencial de 300 volts a un capacitor de 2 microfaradios y a un capacitor de 8 microfaradios conectado en serie, determinar A, la carga y la diferencia de potencial para cada capacitor, y B, los capacitores cargados se vuelven a conectar uniendo sus placas positivas por un lado y las negativas por el otro, sin aplicar ningún voltaje externo. Calcular la carga y la diferencia de potencial para cada uno de ellos. Bien, hay que diferenciar bien dos situaciones. En una primera etapa tenemos dos capacitores que, como bien dice el enunciado, están conectados en serie, que es lo que yo les puse acá en este cuadrito. Esos dos capacitores están en serie y están conectados a una fuente externa de 300 volts. Bien, lo que pide sería sacar el voltaje 1, el voltaje 2 y también la carga 1 y la carga 2. Lo mismo que acá faltaría agregar en esta información. Las otras variables que deberíamos sacar. Entonces ahora eso sería para la parte A, ¿no es cierto? Después en una segunda situación se saca esa fuente, ¿sí? Y se vuelven a conectar, pero dice, uniendo las placas positivas por un lado y las negativas por el otro. Y no se aplica voltaje, es decir, que lo que hacemos es conectar las placas de esa manera. Al conectarlas enfrentadas, positivo con positivo y negativo con negativo del otro capacitor, lo que se produce es una conexión en paralelo. Entonces, para esa nueva situación, tenemos que calcular la carga y la diferencia de potencial para cada uno de ellos. ¿Está? Entonces, vamos a la primera etapa. En la primera etapa, que hay que sacar el voltaje y la carga, tenemos esta situación. Como ustedes ven acá, estos dos capacitores están conectados en serie, ¿sí? Ahí vamos a ver. ¿Por qué? Fíjense que acá se puede ver bien en claro que están en serie porque no solo porque están uno al lado del otro, porque también podrían estar uno al lado del otro y tener una conexión en paralelo, pero lo que hay que mirar es cómo va la secuencia de los signos, es decir, cuando esto sigue la secuencia de más, menos, o viceversa, menos más, bueno, eso sería una conexión en serie, está uno a continuación del otro. Bien, en esa situación tenemos que diferenciar bien qué pasa con respecto a las cargas y qué pasa con respecto al voltaje. Con respecto a las cargas, habíamos dicho que cuando esto es una definitiva, es una corriente que está pasando por acá, ¿no? Por lo tanto, esa flecha que yo les dibujo ahí, ¿qué significa? Lo que está significando es que la Q1 es exactamente igual a la que pasa, a la carga que pasa por 2, en definitiva, es una carga en general que está pasando por todo el sistema, ¿lo ven? Todo eso que es la que genera esta fuente. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer es llegar a calcular esa carga total, ¿sí? Sabiendo esa carga total podemos volvernos hacia atrás y después calcular, es decir, lo que podríamos hacer es, con esa carguita, ¿sí? Que teníamos, que hemos calculado la carga total, después nos volvemos para atrás y decimos, bueno, va a ser la misma que tenemos en Q2 y va a ser la misma que tenemos en Q1. Entonces, lo primero que hacemos para sacar esa carga total, necesitaríamos la capacitancia equivalente, esta que ven acá. Como esta capacitancia equivalente es para una disposición en serie, tenemos que hacer la suma de las inversas de las capacitancias y después darlo vuelta, o bien aplicar esta ecuación del producto de las capacitancias dividido en la suma de las capacitancias. Con eso sacamos una capacidad equivalente, ¿sí? Bueno, acá está todo junto, acá se ha puesto todo junto, ¿sí?
acá lo que se hizo es unir el producto de las dos, ¿está? Y bueno, o sea, acá, este iría hasta acá, ¿no? O sea, acá lo que se hizo fue directamente colocar C1 valía 2 por 10 a la menos 6 coulomb y la C2 era 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y 2 más 8, esto nos da todo esto, ¿sí? Es la capacitancia equivalente. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por el voltaje de la fuente esta, que como ya sabemos es 304. Eso nos da la carga, que en definitiva es la Q total, ¿sí? Lo que hemos sacado acá es la Q total. Después aplicamos este concepto de que la carga total es la misma que está pasando por Q1 y es la misma que está pasando por Q2. Entonces, de esa forma sacamos las cargas, que era una de las consignas que nos pedía el problema. Lo que nos falta ahora es sacar el voltaje en cada uno de estos, es decir, una vez que hemos sacado la carga, vamos a tener que sacar el voltaje para este capacitor y el voltaje que se produce en este otro. Es decir, la caída de tensión que se produce al pasar la carga desde este estado a este otro. Entonces, para el 1, el capacitor 1, tenemos la carga 1 es la misma para los dos, ¿sí? O sea, es 4,8 por 10 a la menos 4, tanto para el capacitor 1 como para el capacitor 2. Pero como las capacitancias son distintas, o las capacidades de los capacitores son distintas, obviamente los voltajes van a ser distintos. En el primero, la relación esta, el cociente me da 240 volts. También podríamos haberlo sacado por diferencia, es decir, a los 300 le restábamos los 240 y nos daba los 60 volts que tenemos ahí. O bien lo sacamos nuevamente dividiendo la carga de ese capacitor dividido la capacidad. Bien, con eso estaría terminada la primera etapa. Vamos a ver ahora qué pasaría en una segunda etapa. Para una segunda etapa vamos a tener la situación de que sacamos la fuente y ahora enfrentamos, no de esta manera, sino de la forma que se ve acá. Es decir, fíjense que acá lo que tenemos es enfrentados los dos, vemos que acá tenemos un menos, más, pero si observan al capacitor del lado tenemos más, menos. Eso es una conexión en paralelo. Al ser una conexión en paralelo, si yo pusiera un elemento de medición entre este punto y este punto, o este punto y cualquier otro punto que no haya un elemento de consumo, veríamos una diferencia de voltaje, ¿está? Pero ojo con eso, ojo con esto. Esto que tenemos acá no tiene nada que ver con el voltaje que teníamos en la primera etapa, ¿sí? No confundir eso, o sea, lo vamos a poner acá. B' es distinto, es muy distinto del B inicial, no tiene nada que ver. Esta es una nueva situación y es lo que vamos a necesitar sacar para poder con eso ir sacando las otras variables que nos van pidiendo. Entonces, fíjense, lo que sí sabemos es que esas cargas que teníamos antes, ¿sí? Decíamos que Q1 era igual a Q2 porque estaban en series, ¿no? Entonces, como que la corriente que iba pasando por los mismos era, por cada uno de ellos era igual. Pero ¿qué pasa? Ahora eso lo sacamos y es como que tenemos ahora dos elementos cargados con esa carga. Entonces, por eso es ese 2 que tienen acá, ¿sí? Fíjense que la carga que habíamos sacado antes era 4,8 por 10 a la... Acá está, 4,8 por 10 a la menos 6. Bueno, ahora, en esta situación, es esa carga, pero tenemos dos capacitores con esa carga. Bien, eso era lo que habíamos cargado en la primera etapa. Para poder sacar esa diferencia ahora de potencial, lo que hacemos es la relación entre carga y la capacitancia. Pero como ahora la capacitancia está, ahora tenemos una disposición en paralelo, obviamente, que ahora lo que hacemos es la suma de las dos capacitancias. Entonces, eso me da 2 más 8, por ahí a la menos 6, Coulomb sobre Faraday nos da las unidades de volt. Ahora bien, esa diferencia de potencial, ¿sí? Es como, a ver, lo vamos a poner así por ahí para que se vea mejor. Es como que ahora yo tengo
esa diferencia de potencial que está entre este puntito, ¿sí? Y este otro puntito de acá, me sirve para que vamos a tener que ahora se va a producir va a circular una carga por acá, ¿sí? Que este es el capacitor 1, y va a circular por el otro capacitor de abajo, va a circular otra carga, ¿está? Entonces, lo que es común a los dos es esto, ¿ven? Es como que yo siempre digo, están dos alambres de la ropa, están enganchados al mismo lugar. Bien, eso es común para la rama de arriba y es común para la rama de abajo. Por eso es que el voltaje para estos dos, o la diferencia de potencial, es la misma. Es decir, que V', que sacamos acá, le va a servir para el capacitor 1 y le va a servir para el capacitor 2. Lo ven acá que usamos los mismos 96 acá y acá. Lo que va a ser distinto, obviamente, es la Q. Acá hablamos de una Q2 y en el de arriba vamos a hablar de una Q1. ¿Está? O sea, ese de arriba, vamos a ver, ese de allá arriba va a ser entonces, ahí lo vamos a hacer, acá vamos a tener una Q1 distinta y acá vamos a tener una Q2 totalmente diferente. ¿Está? Bueno, y con eso ya se cumplirían todas las condiciones que se había solicitado en el problema. Bueno, es un problema cortito, pero tiene esa complejidad de que hay dos capacitores que se cargan en una primera etapa, así que sería importante de comprender.